Estimados barristas, señoras y señores, esta es una sesión virtual organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la que analizaremos la problemática económica de nuestro país, desde la perspectiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, también conocida como Coparmex. Y para ello tenemos un invitado de honor. Nos acompaña el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex. Estimado Gustavo, muchas gracias por tu presencia. Víctor, gracias y un saludo a todos los amigos barristas. Bienvenido, Gustavo. El licenciado de Hoyos es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y también egresado de Administración de Empresas por CETIS Universidad, donde hizo la maestría en Derecho Corporativo e Internacional. Funge como director general de la empresa de servicios legales de Hoyos y Avilés, con operación multirregional en México, y participa en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Tras ocupar diversas posiciones a escala local, regional y nacional, fue electo presidente nacional para el bienio 2016-2017 y reelecto para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, siempre de forma unánime. Estimado Gustavo, de veras, muchísimas gracias por el honor de tu presencia. Para poner un poquito en contexto esta plática, quisiera recordarles... Gracias, Héctor, por la invitación. Al contrario, Gustavo. La Barra Mexicana organizó un grupo de trabajo para la atención de los retos derivados del COVID, y como resultado de estos esfuerzos, el 6 de abril presentamos al Ejecutivo Federal un documento intitulado Propuesta de Actuación Jurídica para la Atención de los Retos Derivados del COVID-19. Este documento agrupa la problemática jurídica derivada de esta pandemia en 4 ejes temáticos. El primero de esos ejes temáticos es la emergencia sanitaria, el segundo, la emergencia económica, el tercero, la seguridad y la justicia, y el cuarto, la reactivación gradual de las actividades no esenciales. Y en ese contexto, consideramos que de los 4 grandes ejes temáticos, el más relevante por sus impactos a corto, mediano y largo plazo es la emergencia económica. La problemática sanitaria, tarde que temprano, se va a controlar. Los temas de seguridad y justicia, esperamos también que se controlen al mediano plazo. Pero el tema de la emergencia económica llegó para quedarse y nos preocupa mucho, sobre todo porque de todos los temas a los que hemos hecho propuestas al gobierno federal, donde menos respuestas favorables hemos tenido es en materia económica. Y por ello, la importancia de esta sesión al platicar con el licenciado Gustavo de Hoyos para conocer la perspectiva de Coparmex respecto de estos temas económicos. Y entrando en materia, Gustavo, quisiera empezar preguntándote ¿cuál es el panorama en materia de crecimiento económico en la perspectiva de Coparmex? Gracias, presidente. Empiezo comentando que nos toca vivir, sin lugar a dudas, la crisis económica más importante de esta generación o de las últimas 2 generaciones. Creo que solamente es comparable con el efecto que tuvo en el mundo entero, y en ese momento no estamos tan interconectados, la Gran Depresión del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Todavía nadie se atreve a cuantificar con precisión, es un pronóstico muy arriesgado, hasta dónde llegaremos, qué tan profunda será la caída, pero ya con los datos que se tienen, con una visión básica, no hay duda de que será demoledor. Hoy en la mañana justamente escuchábamos el Banco de México presentaba algunos de sus primeros pronósticos. Pensaba que estaremos disminuyendo la económica cerca del 9%. Y estos no son los del Banco Central necesariamente el pronóstico, digamos, más agresivo. Creo que es un pronóstico equilibrado, pero hay analistas del sector privado que consideran que podrán los 2 dígitos.
Dicho de otra manera, la manera como va a afectar esta crisis tiene una gran transversalidad. Afecta, a diferencia de cuando hay un evento meteorológico, un terremoto, a todo el país, no solamente a una región. Afecta a todas las industrias, desde aquellas que están en el sector primario de transformación o en los servicios, y además afecta desde el microempresario, incluyendo el comerciante que está en la economía informal, hasta la empresa media y a la gran empresa multinacional. Es decir, nadie se escapa de esta circunstancia. Incluso aquellos sectores que por su propia naturaleza han tenido que activarse, como las farmacias, los alimentos, tienen daños relevantes, aunque parecería a una primera vista que no es así. De tal manera que uno de los retos que tenemos como país es afrontarlo de la mejor manera. Y por eso es que las propuestas como las que presentó la Barra y otras propuestas que se han presentado por distintos actores sociales, me parece que tendrían que haber sido consideradas con mucha mayor seriedad, con mucha mayor atención por el gobierno federal. Platico brevemente en el caso nuestro como sector privado, prácticamente desde que se tuvo la evidencia de que llegaría esta pandemia, cuando nos dimos cuenta que no sería un tema de China, que no sería un tema de Asia, sino que tarde que temprano llegaría a América y a México, se empezaron a desplegar un conjunto de esfuerzos de grupos de trabajo para presentarle al gobierno federal primero un decálogo de acciones inmediatas e imprescindibles, una programación en aquel momento pre-marzo, abril, mayo, junio, y después algunas acciones secuenciales en los meses subsecuentes. Infortunadamente, y bueno, ha trascendido mucho la opinión pública los detalles de estas circunstancias, hubo una circunstancia de poca apertura del titular del Poder Ejecutivo Federal, y esto nos llevó a que en el mes de abril convocáramos una conferencia nacional para recuperación económica. En ese momento ya el sector privado mexicano convocó a 260 expertos, prácticamente de todas las ramas del conjunto, incluidos algunos gobernadores con gran liderazgo, legisladores, de prácticamente todas las instituciones públicas y privadas de mayor prestigio del país. Este gran esfuerzo, presidente, surgieron 68 ideas para la recuperación. Estaba diciendo 260 porque fueron 260 participantes, pero atendieron esto en 25 horas de deliberaciones, no de manera continua, sino en 3 días, 135,000 personas. Dicho de otra manera, una gran riqueza de cómo atajar la crisis. Infortunadamente, y lo tengo que decir, simplemente describiendo una realidad, este producto de estas aportaciones del sector privado, más otras como las que planteó distintos colegios profesionales de varias especialidades y muchos sectores sociales, pues han sido en gran medida ignorados. Y entonces ahora tenemos que resentir que aparte del daño inevitable, precisamente por la dimensión de esta crisis, además es la primera vez en la historia de la humanidad que nos autoinfligimos una crisis económica para preservar la salud. Si no hubiéramos decretado el aislamiento, tendríamos muchos muertos y una economía tal vez galopante. Entonces es una crisis sin precedentes, autoinfligida, transversal, sobrediagnosticada ya hoy en día, ya con una experiencia importante de cómo atajarla, y nuestra preocupación es que en México las medidas no están siendo ni las adecuadas, ni mucho menos las oportunas. Y entonces el daño que ya es, digamos, de alguna manera previsible, podría ser, querido presidente, todavía mucho mayor. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, uno de los principales problemas que nos preocupa es el de los salarios. Es una preocupación no solamente de los trabajadores, sino también de los empresarios. En esa perspectiva, y en la opinión de Coparmex, ¿por qué insistir en que el gobierno federal acepte unirse al salario solidario? Presidente, nosotros en el sector privado y particularmente en la Coparmex hemos entendido que la manifestación primaria de esta crisis económica es en una crisis de empleo, o para decirlo en sentido negativo, en una crisis de desempleo. Se calcula que ya a esta fecha 1.3 millones de mexicanos en la economía formal, no toco aquí la economía informal, han perdido su trabajo y que podríamos llegar a una cantidad mucho mayor. En estas condiciones,
la Coparmex planteó con un modelo económico perfectamente desarrollado y hay que decirlo con claridad, emulando experiencias que están siendo exitosas en otros países, que la mejor manera de paliar, de prevenir un mayor daño es mantener los trabajos existentes. Crear un nuevo trabajo es muy complicado, mantenerlo también, pero es un poco menos. Y entonces, la mejor manera de distribuir una ayuda oficial para que se mantengan los trabajos es que el gobierno federal haga una aportación sustancial para que no se pierdan los trabajos. A ver, si hoy reconocemos que mantenerse en casa tiene un valor social porque implica prevenir el contagio, tiene una lógica ética, desde luego, pero también económica, que el gobierno federal destine recursos fiscales a que las personas que requieren trabajar para sobrevivir se mantengan en casa. Y entonces el vehículo de distribución de ese apoyo, lo más, digamos, razonable, es hacerlo a través de las empresas. No son recursos para ellas, son recursos para apoyar el empleo. Y en ese sentido, en el modelo que ha planteado la Coparmex, sector, lo que hemos señalado es que en los rangos básicos de ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, el gobierno federal debería hacer una aportación del 50% de la remuneración, de manera transitoria en tanto dura la contingencia, y el patrón, a ver cómo las arreglamos, al menos el 50% restante. Y luego hay un esquema escalonado, progresivo, para que en niveles mayores de remuneración el gobierno aporte un poco menos en términos porcentuales, el patrón un poco más, y en los niveles más altos de remuneración, la economía formal, arriba ya de los 10 salarios mínimos, el trabajador también aporte lo suyo, es decir, acepte una disminución de su remuneración. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que los empleos, los de más baja remuneración, los de media remuneración y los de alta remuneración se mantengan. Esa es la mejor apuesta económica que puede hacer un país. Infortunadamente, no ha habido hasta el día de hoy, digamos, una respuesta de parte del gobierno federal a esta iniciativa. Después de la propuesta de la Coparmex de Desarrollo Solidario, han salido otras propuestas de grupos sociales, de legisladores, algunos hablan del ingreso mínimo vital, otros salarios de emergencia. A ver, no importa cuál de las propuestas, nosotros pensamos que la Coparmex es la más completa, la más integral, porque va justamente no a repartir dinero en la calle, sino a mantener las posiciones de trabajo, y eso le va a dar mucha mayor, digamos, permanencia que un estímulo dado de una sola vez. Aquí lo que se trata es que frenemos esta pérdida que es absolutamente hoy impensablemente grave de la pérdida de empleo. Muchas gracias, Gustavo. ¿Se tiene una especie de plan B en caso de que el gobierno federal siga sin escuchar el llamado de Coparmex para aplicarlo? Pues sí, te diría que en esta, digamos, propuesta y en otras de las propuestas para la reactivación, hemos tomado la decisión, Coparmex, y también ha sido acompañada por otras organizaciones empresariales, de tratar de entablar un diálogo para construir acuerdos locales. Recientemente sostuvimos una reunión con los gobernadores de la CONAGO, de todas las funciones políticas, y estamos empezando a construir acuerdos que tienen que ver con los ámbitos locales, cómo pueden ayudar. Las asesorías de los estados, tú lo sabes muy bien, hoy están bastante deterioradas, no tienen grandes recursos, además ahora tienen un problema emergente de poder atender la crisis de salud en esta circunstancia, pero bueno, ahí hay una posibilidad. Otra posibilidad también es tener mayor capacidad de obtener en el ámbito legislativo algunas modificaciones que puedan ayudar a esa situación. Tuvimos ya reuniones con la CONAV, perdón, con la Junta de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, y también estamos recurriendo al ámbito internacional. Ya hace unos días trascendió, por ejemplo, que una de las organizaciones del sector privado, me refiero al Consejo Mexicano de Negocios, logró negociar con el BID Invest, el brazo privado o que apoya al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa muy interesante de 12,000 millones de dólares que está en proceso de aterrizar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues no es la mejor de las recetas, tal vez. Lo ideal sería tener al gobierno federal por delante, liderando, acompañando, articulando este gran esfuerzo, pero si no encontramos, obviamente, respuesta en ese balcón, pues habrá que tendremos que ir a otros para lograr que no esta crisis no tenga un efecto todavía mayor del que por sí mismo estamos en la necesidad de experimentar. Gracias, Gustavo. En este momento difícil, ¿cuál es la situación del mercado laboral? Pues mencionaba la pérdida tan abrupta de empleos que estamos experimentando. Me toca platicar con
empresarios de todos los sectores, de todos los tamaños, y puedo decir categóricamente que se están batiendo para mantener las posiciones de trabajo. No en todos los sectores se va a poder conservar de esa manera. Muchas empresas fueron solidarias en el primer mes, pagando los salarios completos aunque no tuvieran ingresos, pero evidentemente esta situación se está complicando cada vez más, y lo que vemos hacia adelante, el futuro que visoramos, si no hay un golpe de timón, es que de estos poco más de 20.6 millones de empleos formales, podríamos terminar este proceso de la pandemia rozando los 19 millones. Es decir, vamos a tener a mucha gente, presidente, en las calles buscando reemplearse porque perdió su trabajo, no obstante ser un buen trabajador, calificado, honesto, y que infortunadamente, si no hacemos algo de fondo, podrían no encontrar una oportunidad en los próximos meses o incluso por años. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cuál es la propuesta del sector empresarial para que las empresas se mantengan abiertas y no se pierdan esos empleos? Necesitamos que los gobiernos entiendan la importancia de que permanezcan las empresas para que se pueda reactivar la economía. Hemos planteado distintas propuestas, algunas tienen que ver, como ya apuntábamos hace un momento, con el salario solidario. También se ha estado planteando la posibilidad de que algunas contribuciones puedan ser diferidas. No estamos pidiendo que haya exenciones, simplemente para ayudar a que la crisis de liquidez de corto plazo no se vuelva en una crisis de solvencia que lleve a las empresas de manera irremediable a cerrar. Y también nos parece que en esa circunstancia el gobierno federal tendría que implementar con el brazo fiscal, que para eso existe, en esas circunstancias algunas medidas realmente de adrenalina. Pensemos simplemente, por ejemplificar, cómo ayudaría al sector automotriz si por el año se liberase, por ejemplo, el límite de la deducibilidad de los vehículos nuevos. ¿Cómo se ayudaría si la industria restaurantera se permitiera la deducibilidad de los consumos en restaurantes sin tener límites geográficos, que se trata de desplazamientos por motivos de... ¿Cómo se ayudaría si las inversiones en activo fijo para comprar nueva maquinaria pudieran llevarse a resultados o depreciarse en el mismo ejercicio? Es decir, hay un conjunto de medidas. Bueno, ¿qué pasaría si se regresara al menos por este año a la compensación universal para no estar en la problemática de las devoluciones? A ver, hay medidas que a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo en condiciones normales, pero en esta circunstancia tendría que haber mucha mayor sensibilidad por parte del gobierno federal para entender que con medidas de este tipo, todo de política fiscal, se pueden lograr grandes ayudas que pueden ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte de cientos, si no es que de miles de empresas. Así es, Gustavo. En el documento que te comenté, que elaboró la barra con estas propuestas para atender los retos del COVID y que dirigimos al presidente de la República con copia a varios secretarios de Estado, hacemos referencia a un estudio muy interesante que hizo Integralia Consultores, del cual quisiera leerte una pequeña parte que refleja un problema probablemente más ideológico, político, que de ciencia económica para resolver estos problemas. A ver qué opinas. Según este reporte especial de Integralia Consultores, con la cual coincido, consideran que el presidente de la República cree que apoyar fiscalmente a las empresas es apoyar a los ricos. El presidente cree que apoyos a las empresas se traducirían en otro Fobaproa como en los años 90. Parece ser que el presidente cree que en el pasado los pobres pagaron la factura de la crisis y por ello niega apoyos a la plataforma productiva. El presidente cree que Pemex podrá salir adelante sin replantear el plan de negocios de la empresa. El presidente cree que la refinación es necesaria para la autosuficiencia energética, por lo que no cancelará la refinería Dos Bocas, un proyecto más inviable que nunca. El presidente cree que el endeudamiento siempre es malo y por tanto es reacio a flexibilizar su posición del déficit. Finalmente, el presidente cree que la recesión será breve y por tanto no ve necesario llevar a cabo medidas extraordinarias. ¿Qué opinión te merecen estos comentarios? Bueno, empiezo diciéndote que coincido y suscribo
este diagnóstico, además de que tengo un profundo respeto por el equipo profesional de Integralia, particularmente por Luis Carlos Ugal, su director, y es muy puntual este diagnóstico. Lo voy a decir tratando de simplemente describir una realidad. Tenemos hoy en el Ejecutivo Federal un presidente que se dice de izquierda, progresista, y que, sin embargo, en muchas de las medidas que está adoptando de cara a esta crisis, y de hecho antes de esta crisis, pues se escribe mucho más en otras corrientes políticas de las que él fustiga ideológicamente. Los gobiernos progresistas entienden en el mundo entero que en condiciones de responsabilidad se puede posponer una meta de superávit primario a cambio de atender una circunstancia de, digamos, de gravedad económica. La construcción del superávit primario es una construcción de los últimos años del modelo que el presidente tanto fustiga, del modelo que él llama neoliberal. Y nosotros en el sector privado por años hemos apoyado que exista este superávit primario. Pero cuando las circunstancias cambian de manera tan dramática, hay que rebalancear las prioridades. Si yo tengo el infortunio de que me roben mi automóvil o haya un saqueo en mi casa habitación de todos los electrodomésticos, o si hay un evento médico relevante en la familia, aunque sea enemigo de endeudarme y aunque sea enemigo de usar las tarjetas de crédito, en esas condiciones lo debo de hacer, porque hay un bien superior que es el bienestar familiar en este caso. Lo mismo ocurre con el país. A todos nos llama la atención, defendemos, digamos, la teoría clásica del superávit primario, pero ante una envergadura de este tamaño, cuando se están perdiendo 1.3 millones de empleos, cuando vamos a tener un decrecimiento probablemente de 2 dígitos en la economía, hay prioridades de mucha mayor relevancia. Y entonces es bastante razonable que un país como México, que tiene todavía en lo macroeconómico de dónde, pueda de manera responsable contratar público, no para regalarlo en la calle, sino para invertirlo de manera estratégica, ayudar a que se active la economía. Uno es el proyecto como el que hemos hablado, el Salario Solidario. Dos, nosotros le decíamos al presidente, detonemos con ese endeudamiento un gran proyecto estratégico por Estado. Al menos uno, grande. Aparte, no nos metemos a discutir los suyos de la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. Ahí tenemos diferencias irreconciliables, pero ahorita, a ver, pues haga lo que quiera. Pero con ese endeudamiento, un gran proyecto estratégico de infraestructura para cada entidad del país. Eso generaría, aparte del crecimiento de este activo, el país, igual que una empresa, requiere activos para ser competitivo. La infraestructura es evidentemente un activo fundamental para un país. Los puertos, las carreteras, los hospitales son para un país lo que las máquinas son para una empresa industrial. Sin embargo, en este planteamiento hemos encontrado una negativa, una salida que parece simplona, pero que realmente es ideológica. El presidente asemeja cualquier proceso de endeudamiento a un FOBAPROA. No quiero aquí abordar en cuáles fueron las condiciones que determinaron que en su momento el gobierno del presidente Zedillo tuviera que salir a evitar un colapso económico. Es toda una discusión, pero lo que es un hecho es que esto no tiene nada que ver con un FOBAPROA. Es un evento de otras características. Aquí no estamos hablando de una crisis del mercado de valores, de una crisis de crediticia a los bancos. Aquí estamos hablando de un evento sin precedente en los últimos 90, por no decir 100 años, porque ahí está la Gran Depresión, y que afecta a toda la actividad económica, que afecta cuando más, digamos, más severamente a los microempresarios, los que tienen 1, 2, 3, 4 trabajadores. Entonces, hacer digamos, asimilarlo con este evento que le resulta a él tan problemático para, digamos, digerir, me parece que es un despropósito. Y entonces, pues vemos que con estos prejuicios ideológicos, Héctor, no se toman medidas que si tú volteas a ver el mundo, si volteas a ver los países grandes, los medianos y los chicos, los que se autonominan de derecha y de centro izquierda sus gobiernos, en este momento todos, prácticamente todos están tomando medidas similares porque reconocen que el evento no tiene precedentes y que por arriba
de estos, digamos, desafíos ideológicos que tienen su momento y su justificación. Hoy se trata de mantener viva a la actividad económica. Muchas gracias, Gustavo. Coincido totalmente contigo y particularmente en que si el gobierno federal no corrige el rumbo en lo económico, pues vamos a tener un desenlace sumamente negativo en términos económicos, pero particularmente para los que menos tienen. Tenemos una gran deuda social con todos ellos y no me parece correcto que un gobierno no ponga las bases mínimas para procurar una buena economía para todos. El asistencialismo ciertamente alivia un dolor social, pero no resuelve de fondo el problema económico y por lo tanto es sumamente insuficiente en términos económicos. Ojalá que cambien este rumbo. Hasta ahorita la respuesta que la barra mexicana ha tenido por parte del gobierno federal en cuanto a propuestas económicas ha sido como discutir con una pared. No hemos tenido respuestas, no hemos visto señales en la legislación en este sentido. Por el contrario, estamos viendo más bien acciones contrarias a lo que estamos proponiendo. Pero quisiera conocer cuál es tu opinión sobre el llamado Acuerdo de Unidad y Solidaridad propuesto por el presidente interino de Morena en fechas recientes. Bueno, empiezo diciendo que este planteamiento, este acuerdo, pues fue ya incluso desautorizado por algunos de los actores, digamos, primordiales de ese instituto político. Pareció en un momento que era como una especie de respuesta del gobierno federal puesta en Morena al llamado que hemos hecho desde el sector privado con muchos otros actores para un gran acuerdo nacional. Yo creo que el país sí requiere un acuerdo nacional, pero un acuerdo que una, no que desuna. Si queremos plantear elementos donde no hay consenso social, difícil, muy difícil que se pueda lograr. El reto de un acuerdo nacional es ponernos de acuerdo en lo esencial, plantearlo como un objetivo de país, donde esas metas estén inamovibles desde el punto de vista de que son como faros a los que hay que estar siguiendo, y entonces ya podemos discutir si se navega por la izquierda o por la derecha, pero tener un propósito común. Todos vamos en la misma dirección y esos son los objetivos que queremos alcanzar. Si eso se logra, y sobre todo, si el presidente de la República, que en mi caso de México es jefe de gobierno y jefe de Estado, se pone por delante de este gran llamamiento que hoy se hace desde la sociedad civil por tirios y troyanos, yo no tengo ninguna duda que el país puede irle mucho mejor. Gracias, Gustavo. Ojalá que el presidente de la República y el gobierno federal gobiernen para todos los mexicanos y no solamente para algunos sectores. ¿Qué está pasando, Gustavo, con los estados del norte que postulan su salida al Pacto Federal Tributario? Sin duda, el país requiere, y esto no empezó con el presidente López Obrador, nada más se ha venido agravando, requiere, y hemos pospuesto por mucho tiempo, todos como país, un cambio base cero de toda nuestra estructura hacendaria. No digo fiscal, hacendaria. Para nosotros, una convención nacional hacendaria que me parece que tendría que tener este calado, largo plazo, análisis, tendría que, por un lado, repensar las facultades tributarias de federaciones, estados y municipios. Sin profundizar demasiado, es evidente que hoy los órdenes locales y municipales tienen muy poca tela donde cortar y en base a los convenios de coordinación y demás, pues la federación es la que tiene los impuestos jugosos donde se recauda, IVA, ICR, IEPS, etc. Segundo, tiene que repensarse la forma en que se distribuye el fruto de la recaudación, que esté en coordinación entre federaciones, estados y municipios. Esta vieja fórmula de 80-20, 80-15-5 ya es insostenible. Tenemos estados del país, de todas las formaciones políticas de sus gobiernos, que están languideciendo, prácticamente en bancarrota, sin capacidad alguna para ejecutar obra, para brindar servicios de calidad. En tercero, una comisión hacendaria también tiene que repensar la fórmula de distribución entre las entidades del gasto federalizable. Sabemos hoy que hay un grupo de entidades que aportan, digamos, una cantidad importante, es decir, muy poco. Hay estados, y hay estados del norte, muchos de ellos, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, pero también otros del Bajío, como podría ser el caso de Guanajuato, u otro como Jalisco, que claramente por cada peso que le arrojan al gobierno federal en su recaudación, reciben 30 y tantos, 40 centavos, menos de la mitad.
Y por el contrario, y ahí está la paradoja, tenemos estados que son muy malos para cobrar impuestos, que no han hecho una inversión ni política, ni jurídica, ni de personal para recaudarlos, y que reciben aproximadamente 700 o hasta 800% de lo que aportan. Entonces, ¿cuál es el desafío? El delicado balance entre la solidaridad, digamos, de la federación, los estados entre sí, y también reconocer que hay estados tractores que requieren una correspondencia en sus ingresos para poder seguir cumpliendo con su misión. Entonces, esos tres elementos son fundamentales. Un cuarto es la reforma fiscal per se, cómo vamos a lograr que haya mayor formalidad, menos informalidad, etcétera. Y bueno, esta amalgama de las cuatro dimensiones son sin duda uno de los grandes desafíos del país. Yo creo que podríamos estar trabajando en eso en los próximos meses, tratando de llegar a consensos bien sólidos y que más allá del tema electoral del 21 pudiera haber un camino de consenso para contar a final de cuentas con este nuevo marco tributario y hacendario en el país. Gracias, Gustavo. El tratado, cambiando un poquito de tema, en temas económicos y de comercio exterior, en breve entrará en vigor el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuál, en tu opinión, es el principal o los principales retos para la implementación de este tratado, el TEMEC? Bueno, tiene acción legislativa, hay varias legislaciones que tienen que modificarse, pero tal vez si yo mencionara una, la más grave, es el ámbito laboral. Como ustedes saben, en el protocolo modificatorio que se firmó ya en el periodo del presidente López Obrador, se aceptaron una serie de cargas para el Estado mexicano, de cómo tienen que conducir la evolución de sus relaciones laborales. Nosotros, ocupamos en ese momento, no estuvimos de acuerdo con este protocolo adicional, cómo se negoció, pero hoy es derecho positivo. Entonces, tenemos que ver cómo evolucionamos para que el país pueda hacer todo este conjunto de cambios y que la justicia laboral y las relaciones de trabajo se lleven a cabo de una manera que sea acorde a lo que está previsto hoy en el TEMEC. Muchas gracias, Gustavo. ¿Qué opinas del proyecto de norma mexicana para organizaciones electorales en todos los temas, en todos los niveles de gobierno? Bueno, déjame compartirte, Héctor, que una primera reacción cuando recién vimos la posición del INE fue de sorpresa, de rechazo. En la medida que pasaron un poco las horas y hubo oportunidad de con Valles, yo estoy un poco más tranquilo. Y lo digo así porque, como bien saben los abogados, sobre todo los expertos en el tema, la acción de normalización del gobierno va en dos dimensiones: las normas oficiales mexicanas que promueve el propio gobierno y las normas mexicanas que promueven entidades particulares que están registradas y que participan en el proceso de normalización y de certificación. Ahora ya se sabe que lo que se está foreando, porque hay un periodo de 60 días a partir del 22 de mayo, es una norma mexicana, no una norma oficial. Dicho de otra manera, es una propuesta de particulares y que no tendría, digamos, carácter obligatorio. Algún órgano electoral de algún estado, algún municipio podría tomarla en cuenta, otro podría simplemente ignorarla. Causó obviamente malestar la forma repentina porque se ve en el contexto que vivimos como un intento de cooptación, etc. Lo que sí yo creo que tenemos que reflexionar en que uno, hay que mantener más allá de esta iniciativa la fortaleza institucional del INE. En segundo lugar, que esta sorpresa más los desencuentros que hubo con motivo de todas las normas en materia de etiquetado, lo que nos deben de arrojar como conclusión es que la norma, es decir, la ley federal de metrología y normalización tiene que ser revisada. Hay cosas que ya son anacrónicas, que tienen que perfeccionarse, y yo creo que en eso puede haber un buen acuerdo entre todos los actores sociales y el mundo jurídico. Esta legislación que tuvo su momento, su circunstancia, fue precursora. Hoy me parece que tiene que hacerse un planteamiento prácticamente de abrogación de la actual y aprobación de una legislación nueva. Muchas gracias, Gustavo. De hecho, dentro de ese proyecto de normas NMX hay una también relativa a servicios jurídicos que despertó mucho interés en la abogacía y por supuesto sería no obligatoria. Sin embargo, la abogacía mexicana y particularmente la barra mexicana estaremos muy encima de este proyecto porque podría desbordarse y contener elementos de ilegalidad o inconstitucionalidad. Estaremos muy atentos, pido a todos los abogados, verifiquemos y estamos atentos de ese proyecto de norma que, aunque sería NMX no obligatoria,
podría dar lugar a otro tipo de normas oficiales y estaremos muy atentos al desarrollo de esta norma. Y si me permites Sí. aquí un comentario, señor presidente, creo que a propósito de estas dos reflexiones, la parte que tiene que ver con el ejercicio de la abogacía, los servicios legales, la parte electoral que estamos definiendo, creo que es momento de hacer una reflexión profunda y tal vez requiramos una nueva legislación en materia de normalización. Se ha discutido mucho, y tú lo sabes muy bien a nivel teórico, hasta dónde esta actividad que es formalmente administrativa, pero que materialmente es activa, debe de tener el nivel de extensión que hoy tiene. Y yo creo que es una reflexión que hoy más que nunca cobra validez. Ahora que está costando tanto trabajo los consensos, creo que valdría la pena revisar dónde está el equilibrio y hasta dónde este mecanismo, que teóricamente es de excepción para asuntos de alta complejidad técnica, la composición molecular de un producto químico o así, ¿qué tanto es válido que se empiecen a normar temas por este mecanismo que parecería que tendrían que ser más bien normados por legislación ordinaria o secundaria, la que fuera, pero no por este proceso, digamos, materialmente legislativo, aunque se haga por otros conductos y que hoy, pues, prácticamente está desbordada cualquier ámbito de la vida pública. A mí me parece, por ejemplo, esta norma mexicana que se pretende implementar en materia de organizaciones electorales, pues tenemos un sistema electoral que tiene una legislación súper vasta, casi barroca, en cómo se tiene que llevar a cabo las elecciones, paso a paso, la tinta, casi en qué ángulo te la tienen que colocar en el dedo al votar, y adicionarle a toda esta legislación barroca todavía normas, pues parece asfixiante, ¿no? Entonces, dejo la reflexión ahí. Yo creo que es una de las asignaturas, ya viéndolo en forma más amplia, en los cuales la profesión tendría una gran oportunidad de reflexión profunda y sobre eso pues empezar a actuar, ¿verdad? Estupendo, te agradezco y gracias por la sugerencia. Organizaremos actividades al respecto en la Barra Mexicana y con gusto te invitaremos a Coparmex. Ahí estaremos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinas del desenlace del acuerdo de la Secretaría de Energía para que impuso al SENACE para controlar la oferta de energía eléctrica y desplazar a las generadoras verdes? A ver, es un despropósito. La política energética es el talón de Aquiles del gobierno federal. Es un despropósito de fondo porque es contrario a la competitividad del país, es contrario al medio ambiente y es contrario a la certidumbre jurídica. No quiero entrar al detalle, pero en el proceso de emisión de estos acuerdos, pues se llevaron a cabo conductas absolutamente inaceptables desde el punto de vista del orden jurídico. Se saltaron pasos, se violentaron etapas, se removieron a funcionarios, todo con el propósito de llegar a este acuerdo en una fecha pues, que se habían puesto así como de manera forzosa. Yo creo que va a haber lugar todavía a una gran cantidad de impugnaciones. Sé que algunos grupos empresariales ya lo hicieron, pero sí o sí, este tipo de acuerdos son una regresión para el país. Implican apostarle a las energías sucias, implican desatender la relevancia que tienen las energías alternas, le quitan competitividad al mercado eléctrico nacional y con ello se encarecen los costos de producción de bienes y servicios. Es decir, por donde lo veamos, es negativo. Lo único que lo podría fundamentar es una visión no económica, sino ideológica, que quiere colocar a la CFE como un gran controlador de todo el sector eléctrico, aun cuando esté costando, aunque esté perdiendo. Entonces, ahí lo que estamos presenciando, presidente, es una pérdida de la racionalidad. No es racionalidad ambiental, no es racionalidad jurídica, mucho menos económica y productiva. Yo espero que en este caso, como en otros, el papel que se detone en las empresas afectadas, pero también en las organizaciones empresariales, las profesionales, pueda ayudar a reconstruir este despropósito. Uno de los temas que más preocupa a la abogacía es el tema de la certidumbre jurídica y en el ámbito empresarial, pues es uno de los principales detonadores para hacer atractivo a un país para la inversión, tanto nacional como extranjera. Y en ese sentido hemos visto mensajes sumamente negativos a la inversión
como sucedió en el rubro de hidrocarburos, energía eléctrica, minería, entre otros sectores, solo por mencionar algunos. ¿Qué opinión te merece el tema de la certidumbre jurídica como parte de la promoción a la inversión y como parte de un programa económico que redundaría en una mejor calidad de vida para todos los mexicanos versus el tema ideológico que comentábamos? La certidumbre jurídica es un elemento indispensable siempre para que puedan detonarse procesos de inversión que a su vez son indispensables para detonar el crecimiento, que es el único vehículo que nos lleva al desarrollo integral en un país y al final de cuentas al bienestar humano. Siempre la certidumbre, que es la base del cumplimiento de la ley y en el plano privado el cumplimiento de los acuerdos, de los contratos, tiene un papel fundamental. Pero en una época donde tenemos tantas incertidumbres económicas, de salud, uno de los pocos pilares que puede mantener a flote un país, a una industria, es la certeza de largo plazo. Hoy un sector eléctrico puede no saber si producto de la evolución de las industrias va a haber mayor o menor consumo, puede o no saber qué va a pasar con los hábitos de la población, habida cuenta de todo este movimiento social, pero al menos debería contar con la certidumbre de que las reglas del juego de la inversión, con las cuales apalancas una inversión a 20 años, las reglas que dicen que la energía más barata es la primera que despacha en el mercado eléctrico y al final se quedan las más caras. Eso es fundamental en el caso eléctrico y en cualquier industria. Entonces, uno de nuestros continuos reclamos en distintos tonos, ejercicios racionales, con los actores del sector, del gobierno federal sobre todo, es privilegiar la certidumbre. Podemos aguantar cualquier cosa si hay visión de largo plazo. Y en el ámbito de la empresa, la visión de largo plazo para contratar una hipoteca en una vivienda, para poder anclar el valor es una obra de infraestructura o para poder desarrollar un proyecto eólico fotovoltaico, la premisa es saber que en lo esencial instituciones y leyes van a mantenerse en una ruta y que cuando haya que hacer cambios, estos sean producto del consenso y con un periodo de amortiguamiento. Desafortunadamente no tenemos nada de esto y por eso es que afortunadamente existen los medios jurídicos para hacer prevalecer el Estado de Derecho y afortunadamente me parece que contamos con un Poder Judicial de la Federación que hará lo suyo para que los justiciables, en este caso las empresas, puedan salvaguardar sus legítimos intereses, que al final de cuentas, de manera agregada, son los intereses legítimos de toda una colectividad buscando el desarrollo. Muchas gracias, Gustavo. A manera de cierre, quisiera pedirte, por favor, dirijas un mensaje final a todos los miembros del sector público, privado y social. Muchas gracias, presidente. Decirles que tengo la absoluta convicción de que hoy más que nunca el respeto al Estado de Derecho va a ser fundamental en el futuro del país. Hace un momento hablamos de la certidumbre jurídica para las inversiones, pero tenemos que garantizar, primero, que hay un respeto en todo momento a los principios fundamentales de nuestra Constitución, desde la democracia, al régimen republicano de división de poderes, al régimen federal. Pero también tenemos que asegurarnos que haya un absoluto y restricto cumplimiento y observancia del marco legal por las autoridades. Sin esto, nos encaminamos de manera irremediable o a un Estado totalitario o a la anarquía. Y ninguna de las opciones son válidas para un jurista. La mejor apuesta que hoy tiene el país es la de hacer valer el Estado de Derecho. Les comparto en mi carácter de dirigente empresarial, pero también irrenunciable en mi ADN como abogado y como miembro de la barra, que hoy como nunca las esperanzas del sector privado, de las empresas y los microempresarios están fijadas justamente en que prevalezca la ley, que frente a la improvisación, las cargas ideológicas, frente a la sinrazón, tengamos este faro, estos valores perennes
de la justicia, de la seguridad jurídica. Creo que si logramos como abogados ser sensibles a esta circunstancia, más allá de nuestra vocación personal, de la profesión que elegimos, estaremos dándole un gran servicio al país. Y yo estoy seguro que una institución como la Barra Mexicana, que reúne al mayor talento del país, que tiene una larguísima tradición, que está debidamente organizada, y lo digo con gran afecto, pero con gran reconocimiento, muy bien dirigida, va a estar a la altura de estas circunstancias. Estimado Gustavo, te agradezco este estupendo cierre para esta sesión y yo espero que la Barra Mexicana y Coparmex, en los temas de interés mutuo, fortalezcamos el trabajo por el fortalecimiento del Estado de Derecho, de nuestras instituciones, de la justicia y la democracia. Nos acompañó don Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos los amigos barristas y a estar muy orgullosos de esa gran profesión que es el ejercicio del derecho. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Este fue un evento especial de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta luego.